radial especial de divulgación científica que hacemos en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con otros aliados como CENACID, Smithsonian o el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, Ciudad del Saber. Creo que va a ser, bueno, está siendo impresionante, Guillermo, porque tenemos 18 episodios con 27 científicos y científicas y hoy nos acompañan dos que son, bueno, increíbles, son unos cerebros súper talentosos y muy reconocidos en Panamá. Y hoy el tema que vamos a conversar es garrapatas, mosquitos y otros chupasangres. Y lo vamos a hacer con el profesor Evidelio Adames Arjona, que es solo docente e investigador en el Centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad de Panamá y tiene un currículum impresionante que vamos a compartir. ¿Cómo está, profesor Evidelio? Bienvenido a Semana Ecológica. Profesor, bienvenido. Sí, sí, buenos días. Igualmente, como dijo Guillermo, muy contento y también Natalia, que hace referencia a las instituciones que inicialmente comenzaron con esta motivación y quiero agradecerles a ellos, pero especialmente al espacio de esta semana con ANCON, una institucionalidad de mil respeto también para mí, desde sus orígenes. Así que me siento contento, Natalia, y dispuesto a aportar en la humildad del conocimiento y de mi corazón. Y hoy precisamente, profesor, antes de entrar en un tema que es muy fascinante, usted tiene una especialización, bueno, un montón de especializaciones en entomología médica, en epidemiología ambiental. A pesar de que es biólogo solo, está muy dentro de esta parte médica y ambiental. Y nos gustaría saber, profesor, cuál es su área de investigación y por qué usted decidió ir hacia este cúmulo de generación de información tan importante para el país. Bueno, primeramente todo comienza en un hogar, con la niñez. Siempre uno mira el fenómeno y trata de explicarlo. O sea, la niñez es muy importante para uno y es por eso que ahí debemos iniciar con estos procesos si tendremos que ir hacia una educación más popular, no perdiendo el horizonte de que el conocimiento se genera a partir de una ciencia responsable, una ciencia humilde, una ciencia muy disciplinada. Entonces, eso se va generando pues en el colegio, en la universidad y poco a poco me gusta mucho recordar mis primeros momentos que el contacto de la persona que mueve su voluntad, mueve su conciencia y su subconsciencia hacia eso, realmente ahí es importante y trato de enfatizarlo dentro de mis 22 años de experiencia en el campus universitario como educador a nivel superior, pero también el contacto con las comunidades indígenas, campesinas, con los productores. Ese contacto es importante porque te permite los acercamientos y no dejar a la gente como el elemento clave en un proceso de gestión del conocimiento, en un proceso de búsqueda de la verdad o aproximarse a ella. Así que hacer ciencia es bastante dinámico y hay que tener amor. Y yo creo que amor por el prójimo, pero amor para que respetemos la naturaleza. O sea, tenemos que entrar en una mitad, como dicen las percepciones y las reflexiones cristianas. Tenemos que tener amistad con Cristo, pero amistad con la naturaleza. Y entonces el mensaje clave es que esto hay que verlo desde el ángulo del amor. Y sería que los científicos sí le meten amor a su trabajo. Profesor, hoy el tema es garrapatas, mosquitos y otros chupasangres. Y nosotros siempre estamos imaginándonos cuando hablamos de chupasangres en estas películas de Hollywood sobre los vampiros y hay otras personas que usualmente dicen que son vampiros, como esta Lady Dimitrescu, no sé si lo pronunció de forma correcta. Pero, y uno de sus temas de investigación es la hematofagia y las perturbaciones ambientales, y que hoy vamos a hablar sobre eso, porque pareciera algo totalmente raro y ajeno, pero no necesariamente. Y mi primera pregunta es, ¿qué es la hematofagia, profesor? Bueno, de todas las formas vivas que habitan en nuestro planeta, como el atributo del planeta, así como lo es el agua, todas las formas vivas, algunas se alimentan de plantas, otras de animales, y algunos también pueden estarse alimentando de material en descomposición, en material necrótico, o sea, un material que es un tejido que ha muerto,
y otros se van a exudados, o sea, líquidos que se van por las lágrimas, van por las heces, ese exudado rectal, la orina, y así se va experimentando sobre el líquido. Otros se van buscando los líquidos de las plantas. Fago significa comer, y comerse un líquido, ya sea bebiéndolo o mordiendo y después lamiéndolo, eso es cuando se da el caso en todas las formas vivas que ahí se explora ahora algo diferente en todo este proceso que es de selección y adaptación. Van a aparecer estas formas que se van a acercar más y van en algún momento a raspar y comienzan a probar sobre la sangre. Entonces, un grupo de animal de todos los 14 tenebrosos grupos que siempre se mencionan en la literatura, se va a alimentar de sangre, es decir, come sangre. Y para todo este avance, desde que analizamos las tenias, las uncinarias, analizamos las sanguijuelas, y después vemos una lamprea, que es un pez que se le pega a las branquias de otro, a algunas partes del cuerpo, y lo raspa y de ahí le va alando sangre, hasta todos los grupos más importantes que le llamamos artrópodos, que incluyen los insectos. Ahí hay una diversidad más grande todavía. Y terminamos con lo que le llamamos el tenebroso vampiro. Es decir, cuando se dice hematófago, todo el mundo piensa en Drácula. Es más, la molécula más importante para un vampiro se le llama draculina, o sea que es un anticoagulante, porque él muerde, entonces rompe, saca la sangre, sale la sangre del hospedero o la vaca o el perro o la gallina, entonces ahí comienza a lamer. Entonces, cuando uno dice hematófago, de una vez caen los veterinarios con los vampiros, o todos pensamos en Drácula, o quizás, no sé, Guillermo, y usted se acuerda del programa de Barnabás Collins, que inclusive estuvo en Panamá, que todos los vimos por ahí por la Vía España en una exhibición casi como la que hizo el Papa. Yo creo que este es el pensar de la gente, pero también tenemos que pensar en que el hombre, al romper estas asociaciones que están estables en la naturaleza, ahí viene el problema, ya sea fragmentando un corredor biológico, se rompen algunos esquemas que han estado estables. Y uno de estos es el COVID, por ejemplo, 19, esta enfermedad, y el virus SARS, y posiblemente los murciélagos y las especies que están involucradas. Entonces, esa palabra hematófago es que come sangre, que se alimenta de sangre. Exclusivamente es un mundo de conquista, es un dominio de un grupo de animales. Y ya te dije de los parásitos, esto como las tenias y las uncinarias, hasta llegar al mamífero, que es el vampiro. Entonces, este es los 14 grupos tenebrosos que le dicen en la literatura. Profesor, bueno, usted nos ha dicho algo que, al parecer, algo que nos parece a nosotros algo extraño, no lo es tanto para la naturaleza, porque usted ha hablado de grupos animales que van desde mamíferos, insectos, a peces y aves, pero hay una diferencia, hay animales que solo se alimentan de sangre o hay alguna combinación y se necesitan algún tipo de adaptación para poder alimentarse de sangre o es algo que estos animales lo pueden hacer de una forma, eh, para decirlo de una forma fácil. Sí, esta pregunta voy a tratar de hacerlo más popular. Realmente, a lo largo de la evolución de nuestro planeta, se van dando varios escenarios, y esos escenarios de alguna forma presionan sobre las formas vivas que ahí están. Entonces, bajo esa presión, por ejemplo, se ve que hay una mariposa que su pieza bucal es así enrollada, y ella la estira y se alimenta del néctar de las plantas. O sea, cuando usted ve una mariposa posada. Pero con el transcurso de los años, expliquemos algo como en la incertidumbre, tratar de buscar esta explicación, las mariposas comenzaron a pegarse a fluidos lacrimales de animales bovinos, por ejemplo, y muchos años en esa adaptación, en algún momento ya esa, esa pieza bucal que está enrollada ya se va haciendo más recta y más recta y más recta. Ese es lo que nosotros son procesos evolutivos que vamos estudiando, pero ese carácter se va fijando, es decir, esa estructura se va quedando así, y no solamente se queda así en esta presión de adaptación, sino que va a, a- 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 a transmitirse a las generaciones, y se mantiene el carácter. Claro, visto esto molecularmente, hay todos estos cambios internos, ¿sí? Visto ya a nivel de molécula, esto se explica. Pero
va quedándose y ya de repente ya no la vas a ver en esa especie enrollada, sino ya más erecta, más recta y pincha, ya no es fluido lagrimal, pincha, sale una sangre y comenzó y se fue adaptando a eso y quedó hematófago. Es decir, también así como hay murciélagos que se alimentan de peces, murciélagos que se alimentan de insectos, murciélagos que se alimentan que se alimentan de sangre, por ejemplo, bueno, esos son estos callejones divergentes que así como que se va desviando el grupo y eso se va transmitiendo, es decir, se hace ya parte de su genoma. Y es que él hace algo, por ejemplo, en caso del vampiro, produce moléculas que él mismo las hace que son anticoagulantes. Entonces, si él puede evitar que la sangre se coagule, pero también puede lamer, pero también tiene los incisivos que se van adaptando y se están haciendo incisivos laminados que cortan. Entonces, al cortar, corre la sangre de la vaca o del toro, o del perro, o de la gallina, y entonces él comienza a lamer. Como usted ve, nosotros lo que quizás en el tiempo ha sido en los escenarios del planeta, puntos que podemos decir aproximadamente, pero lo que sí podemos decir con seguridad científica es que el fenómeno está, o sea que existe el vampiro que tiene la draculina y que es un anticoagulante, o sea, no hace que la sangre se coagule. Me imagino que los primeros murciélagos, si uno quiere dar una explicación un poquito más teórica o quizás que no tiene el representante actual ahora que estuvo en ese momento, algunos a lo mejor fracasaron porque no pudieron hacer la draculina, que es la molécula esta que es un anticoagulante, y la sangre se le coagulaba y de repente quedaban ahí. Pero así tenemos piojos también, pulgas, chitras, mosquitos, garrapatas, que tienen otros elementos que evita que se coagule. Hay unos insectos que evita que en la saliva llevan anestesia, o sea que tú no te das cuenta. Por ejemplo, los chinches que causan el mal de Chaga, además del anticoagulante, tienen moléculas que son como anestésicos. Y tú sigues durmiendo, pero el chinche que tiene un aguijón bastante grande, no lo sientes, entonces te alimenta. A veces usted está en los cafetales y tiene como 40 moscas, hasta a veces la cantidad, y usted tiene las gotitas de sangre. Usted jamás se dio cuenta que en el codo tenía tantos bichos porque tienen ese anestésico. Es decir, ahora hay investigaciones que han determinado, principalmente en Brasil, han determinado casi hasta ciento y algo de moléculas que de una u otra forma están en la saliva de todos estos grupos de animales, uno u otro que la tenga, que tienen esta propiedad y que se incorporó en el material genético de él y lo puede seguir haciendo de generación en generación. O sea que se estabiliza esto queda estable. Entonces los animales se alimentan, bueno, viene la parte selectiva, los tipos de sangre. Si se alimenta de animales de sangre caliente como las aves y los mamíferos, algunos se alimentan de anfibios y reptiles, por ejemplo, que le llamamos nosotros poiquilotermos, o sea, cambia su temperatura, tiene que buscar adaptarse. Usted ve una iguana que a las 10 de la mañana está en el extremo de un árbol, a las 10 de la mañana tratando de balancear su temperatura. Hay mosquitos que se alimentan de las articulaciones de los cangrejos para sacarle ese líquido, que no es una sangre, sino que le puedo llamar aquí más técnicamente hemolinfa. Y estos grupos, porque los cangrejos son tan primitivos también, esas especies de mosquitos que hoy están en los manglares, el género de Inoceriti, por ejemplo, es un grupo primitivo porque su asociación ha sido estable y se ha mantenido alimentándose de cangrejos. Son ciertas especies, o sea, esto es un escenario muy interesante, o sea que a mí desde 1979 hasta aquí me llama mucho la atención explorar, compartir con los compañeros científicos los análisis moleculares que se están haciendo, hacia dónde está basándose la evolución de estas especies con técnicas moleculares. Entonces, la ciencia ha ido explorando el macrocosmos, pero también ha ido al microcosmos. Y entonces aquí que voy a escuchar a Rolando, me encanta mucho el trabajo que él hace con espectrofotometría de masa para identificar estos grupos también. Entonces, Profesor, bueno, una pregunta diga. que creo que su sabiduría nos la va a poder permitir entender. Usted nos ha hablado de todo un proceso que es que muy complejo, con muchas especies que son hematófagas, dicen que alrededor de más de 30.000,
de murciélagos, que no todos los murciélagos son hematófagos, parece que solamente hay 3 especies de 1000 y pico de especies que existen. Pareciera que nuestros miedos son los que están relacionados con la percepción que tenemos con algunos animales. En su opinión y en su experiencia, ¿por qué es la mala fama o la repelús que tenemos con los murciélagos cuando estos no son hematófagos? Y lo otro que le quería preguntar es si la hematofagia por sí misma es mortal, más allá de los impactos negativos que pudiera tener en los seres humanos. ¿Qué cómo el miedo que tenemos está más asociado a películas o realmente es algo que pudiera pasar? Que nos chupen toda la sangre como para que pudiéramos desaparecer. Bueno, para la ciencia el miedo se interpreta como un temor a lo desconocido, pero cuando se conoce, de repente no. Y puedo decirlo como he compartido el inventario de la región occidental del canal con Jacobo Araúz, de nuestra escuela de biología. Yo trabajaba la parte de entomología médica y él la parte de mastozoología. Pero también uno que está de noche, dirá Ricardo Moreno con el jaguar, y uno ve todo un escenario en la selva de noche, pero uno va ahí quieto, si ve una víbora, eh, no hace nada, deja que se va, ellos se van, y así, pero también tienes que estar pendiente. O sea, esto es conocimiento. Y le voy a adelantar, Natalia y Guillermo, y también el señor Camilo que nos escucha, y toda la audiencia, que mi experiencia más importante fue en el Parque Nacional Coiba, no siendo parque, era cuando era el centro penal. En 1991-92 se determinó ahí unas 40 reses muertas. Se sospechaba de rabia bovina transmitida por hematófago, le dicen los veterinarios a referirse a los vampiros. Entonces, en la administración de Carlos Iván Zúñiga de la Universidad de Panamá, yo fui designado para entrar con el equipo del Gorga y los veterinarios de la región 2 de Veragua. Entonces, ahí teníamos que, uno, atender más de 2.500 vacas, vacunarse. También los privados de libertad y los policías eran mordidos en el dedo gordo del pie, era el que se exponía, y los vampiros estaban un poquito desatados y se dio el brote de rabia, determinada por los análisis de los encéfalos que se sacaban ahí. De todo éramos colaboradores en vacunación, extraer el cerebro, sacar el segmento del hipocampo, análisis viral en Corozal. De por sí, la última experiencia que yo tuve fue salir mordido de vampiro en el área, compré en los brotes, todo el tejido de este murciélago que nada más le dejé la piel, lo traje y se analizó, era negativo. Pero esa experiencia ahí, trabajar de noche con vampiros, trabajar con las redes, el hacinamiento que se le hace a los animales, entonces esto es una metodología. Eh, yo creo que alguna intervención humana que se hace y tú entras exponiéndote a los vampiros, pero ahí te encuentras en esas redes murciélagos que llevan almendras en sus alas, así entre comillas, para decirle alas, siendo mamíferos, eh, almendras, otros comiendo mosquitos, comiendo libélulas, las que se van ya quedando un poquito crepusculares. Entonces tú estás viendo ese conocimiento, pero estás viendo una naturaleza que te enseña, una naturaleza estable. Entonces, si tú aprendes de la naturaleza, te darás cuenta que no puedes interrumpir esto. Entonces, puedes hacer las cosas cuidadosas, bien estudiadas, y el temor se va desapareciendo. Entonces, más allá de la hematofagia, el problema es que ese mundo de conquista abre las puertas a una cantidad de patógenos, virus, bacterias, eh, el, lombrices, como uno le llama a los gusanos filariales más microscópicos, y se transmiten enfermedades, porque estos patógenos o estos parásitos están en los animales selváticos, y con estos vectores, estos puentes que son hematófagos, se abre un mundo de conquista a que esos patógenos estén en el hombre, estén en animales domésticos, y así se da la rabia paralítica, se da el dengue, se da el COVID-19, eh, Todo un mundo de muchas información, enfermedades. profesor, que es muy compleja y muy interesante. Y creo que Guillermo también tiene una pregunta que hacerle. Guillermo. Y yo siempre hago la pregunta menos científica de las entrevistas, eh, porque yo estoy bastante abajo en el nivel de conocimiento científico que tiene Natalia o muchos de nuestros entrevistados, como en este caso el profesor Evidelio Adame, es una verdadera eh, eh, pues, eminencia del campo científico de nuestro país.
Pero la gente siempre se pregunta, sobre todo en nuestros campos, donde nos escuchan mucho, esta guerra prácticamente que hay entre mi ganado y los murciélagos. Y tiene que coexistir porque siempre se trata de, como pasa con otros felinos, lo hemos hablado con Ricardo varias veces, tiene que coexistir o eventualmente habrá que imponer uno sobre otro. Sí, fíjese que la hematofagia produce anemia, o sea, comer sangre, sea una uncinaria, una tenia o un vampiro o un mosquito, en cantidad, la mosca paletera, por ejemplo, en el ganado, que esos andan en nubes y ponen hasta 8 o 10 animales a reunirse y a bailar, así como la musiquita con la que entraste. Si se la pones a los animales cuando están llenos de moscas paleteras, por ejemplo, o otra mosca que parece a la doméstica que también chupa sangre, mosca de los cuernos, es el nombre común, pero eh, de la nube de mosca paletera, que es la especie de Ametoba irritan. La otra es la Stomoxys calcitran, es otra especie, pero esa música te decía que cuando uno ve ese ganado que está así, ahí está este movimiento. La cantidad de animalitos chupando sangre produce esa anemia. Entonces, eso es la parte que, inclusive el estrés hace que la producción lechera baje, las proteínas en la carne, todo eso se ve afectado. Entonces, claro que el ganadero es impactado cuando esto es una plaga. O sea, no solamente hablemos del gusano barrenador del ganado con el programa de copeo, del tórsalo. Cuando se dan estos brotes de hematofagia, por insectos hematófagos, vamos a encontrar que hay un estrés importante en los animales. Entonces, la pregunta si es científica, porque nos pone a pensar esto y eso tiene que tener un manejo. O sea, yo creo que uno de los medicamentos como la ivermectina, usada en ganadería, ha desparasitado bastante, inclusive la parte intestinal, hematófagos intestinales, como también la parte ectoparásita, o sea, los de afuera, que se alimentan desde afuera como los vampiros. Entonces, yo creo que estos conocimientos sí son importantes porque van a determinar una ruta de manejo de los animales, que sí es cierto que debe ser cada vez más científico. Y mira, eso fue el caso de Coiba. Yo soy parte del consejo directivo de Coiba y el tema grande era que había que sacar los animales por cumplir un criterio de la UNESCO. No pueden haber especies exóticas. Entonces, sacar animales, búfalos, caballos y esto, había que llegar a un exterminio in situ, porque tú no podías poner esos animales en la costa. No podías ni decir que va a estar una noche en un matadero, porque al día siguiente lo ibas a matar todo. Esa estrategia se abortó. ¿Por qué? Porque el estar una noche nada más o un día en un potrero para después ir al matadero, eso lo exponía a mosquitos y Panamá tiene un cordón sanitario muy alto. Es decir, que esta especie de hematófaga, además de producir anemia, el tema es que pueden transmitir desde encefalitis, virales y otras que va a tocar, garrapatas que se le van a pegar. Entonces, hay una cantidad de aspectos que fueron considerados. Remover los animales de coiba yo propuse a la CENACID y así fue. Iniciamos el proyecto de monitoreo de hematófagos en el campamento central, donde estaba el área penal. Esa es una extensión muy grande. Toda esta área que fue intervenida para la parte agropecuaria en los tiempos de la colonia penal. Entonces, remover los animales, tú estás quitando de 500 caballos, 300 búfalos y como 1.500 vacas. Imagínate los volúmenes de sangre que tú eliminas del ecosistema. Entonces, todos los mosquitos, chitras, garrapatas que se alimentaban de ellos, ¿dónde van a estar? Ellos van a tener que ir a un proceso de presión y adaptación. Buscarán los animales silvestres, pero buscarán a los que guardan en el Senan, cuidan esa área para la seguridad integral del país y también buscan a los guardaparques y por eso yo decía que había que hacer un estudio, que teníamos que conocer las especies en coiba que son hematófagas, porque eso iba a ser un puente con los animales silvestres de una área que estaba tan absolutamente, como dice uno, de bosques absolutos, poco Profesor, intervenida, muy yo cuidada. me quedo Sí, con ese mensaje que está enviando, ¿no? De cómo es la relación sobre estos impactos de los seres humanos sobre los ecosistemas y cómo cuando se perturban,
cómo cambia esas relaciones y esos procesos naturales afectándonos a nosotros mismos. Y creo que esa es, Guillermo, la importancia de la investigación que tiene el profesor Evidelio Adames, que además vamos a tener que hacer una segunda parte, profesor, porque hay muchas preguntas que se han quedado de Después este que tema terminemos tan el ciclo, interesante que es la hematofagia, ¿no? después que terminemos el ciclo, hay que invitarlo de nuevo porque yo le quiero preguntar por qué me pican los mosquitos. Pero eso no lo No, vamos a poder hablar hoy. sí, no, hay muchas, hay que un montón de preguntas que me enviaron personas que vieron que venía el profesor Evidelio y bueno, lo vamos a guardar para una segunda entrega y seguir hablando sobre la hematofagia, las perturbaciones ambientales, pero también conocer todo este mundo tan fascinante y quitarnos esos mitos y esos miedos, sino que es a través de la ciencia que podemos buscar soluciones para convivir con las especies de vida silvestre, ¿no? Así que muchísimas gracias, Así. profesor Evidelio, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado y nada, vamos a tener que robarle un poco más de su muy ocupado tiempo más adelante, seguro en unas cuantas semanas cuando acabemos el ciclo. Y gracias por estar con nosotros y también por escuchar Radio Ancón, que ya me di cuenta con el saludo a Camilo que nos escucha de vez en cuando. Sí, y un abrazo a todos los que nos han escuchado y a ustedes principalmente. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto Un honor, también siempre escucharlo. un honor, profesor. Hasta luego. Gracias. Natalia, son las 10:33. Si quieres, vamos al cambio rapidito para que se siente en la mesa nuestro siguiente invitado, ¿te parece? Perfecto. Vamos a tener la continuación de este interesante tema de mosquitos y otros chupasangres, pero ahora hablando de garrapatas con Rolando Gittens, que es bioingeniero e investigador de Indicasat. Vamos a pausar, Camilo Coronado. Radio Ancón. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de 2 metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de 2 metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia. El mundo cambia y nosotros con él. Por eso Talento 2021 será virtual. Porque no hay obstáculo que nos impida expresar nuestro talento. Sobre todo porque ese talento tiene como propósito activarse en favor de Panamá. Inscríbete ya a talentpropanamá.com. Tienes hasta el 22 de junio. Escoge tu categoría: intérprete, canción, grupo de baile o audiovisual. Gana tu beca universitaria y ayúdanos a ponerle fin al hambre, haciendo que familias panameñas puedan producir sus propios alimentos. Un proyecto de Fundación Puertas Abiertas en alianza con TVN, Telemetro, Gobierno Nacional. Patrocinan TV Max, RPC, Next TV, Más 23, Ser TV, Copa Airlines. Invita a esta emisora. Toda la eliminatoria de CONCACAF, el fanático la va a disfrutar. Eres Chiva, Next te la traerá. Vamos con todo Panamá, con Next, fútbol, con Next. Vamos camino a Qatar, grítalo fuerte con Next, fútbol, con Next. Vamos con todo Panamá. Vamos a resurgir como el Fénix. Tenemos la sangre caliente, llevamos esperanza en las venas y el apoyo se siente. No jugamos la vida en exclusiva con Next y en viva. Con Next, fútbol, con Next. Vamos camino a Qatar, grítalo fuerte con Next, fútbol, con Next. Vamos con todo Panamá. Por primera vez en Net, te lo dice japonés. Es un artista de grandes éxitos. Despierto en una erótica caricia. Cada vez que se presenta en Panamá es un lleno total. Y todo se adhiere a mí. Y este viernes 30 de abril, Weekend te presenta un especial de mucha salsa sensual. Presentaremos el especial de Pedro Arroyo. Conocerán más de su vida y sus canciones. Este viernes 30 de abril, a las 10 de la noche por RPC. Tus fines de semana tienen nueva casa. Oroco Autocine y Multieventos, el único lugar al aire libre con burbujas VIP y espacios cercados para tu seguridad. Viernes 30 de abril, la película Bohemian Rhapsody y la presentación en vivo de Les Indigents. Sábado 1 de mayo, en pantalla, tributo a Latin Legends of Fania y el show de apertura de La Cachamba. Domingo 2 de mayo, día familiar con Sing, Den y Canta de Disney. No te pierdas la oportunidad de volver a vivir tus momentos más divertidos. Adquiere tus boletos en www.orocomultieventos.com. Más parejos no podíamos estar.
Y esto se extiende al juego 6. Regresamos donde empezamos, desde el estadio Remón Cantera. Estas dos novenas, acompañadas del grito de sus fanáticos, van a dejarlo todo en el diamante. Mañana, a las 7, Herrera, frente a Coclé. Juego 6 de la gran final del béisbol juvenil. Solo por TV Max. Radio Ancon. Esta es la Mañana Ancon. Con Guillermo Ruiz. Por Radio Ancon. 10:38 minutos de la mañana. Dashboard es la herramienta digital del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Tableros dinámicos que permiten el cruce de variables para el análisis de información actualizada histórica sobre el Producto Interno Bruto, el índice mensual de actividad económica, importaciones y exportaciones del país. Para acceder, visite la página del INEC, www.inec.gov.pa, Contraloría General de la República. Nuestro compromiso es Panamá. Ya seguimos con Natalia Young, porque estamos en Semana Ecológica como todos los martes a esta hora, Natalia. Sí, Guillermo, con un tema fascinante. La verdad es que a veces faltan los minutos y el espacio, porque estamos hablando de garrapatas, mosquitos y otros chupasangres con dos investigadores dentro del ciclo especial que tenemos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la divulgación científica. Y ahora tenemos a nuestro segundo invitado porque nos acompaña Rolando Gittens. Rolando es, para mucha gente lo conoce, pero ahora lo vamos a introducir. Ya está con nosotros. Bienvenido, Rolando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Rolando tiene un perfil muy interesante, muy complicado, Rolando, porque eres ingeniero eléctrico mecánico, eres investigador de Indicasat, pero también eres especialista en nanotecnología, biomateriales, regeneración de tejidos y biotecnología en salud pública. ¿Nos puedes contar un poco cómo una persona emprendió todo este proceso de investigación en un mundo tan complicado con estas áreas de trabajo que tienes? Totalmente. Yo creo que ahora que lo escucho y como lo presentas, me doy cuenta que es un reflejo de esta cuestión de no saber a dónde uno quiere ir, simplemente guiado por la curiosidad y tratando de aprender cosas nuevas. Pero sí, mi licenciatura es en Ingeniería Eléctrica Electrónica de la Tecnológica, pero luego entonces fue que conocí de estos campos interdisciplinarios como la bioingeniería y la ingeniería biomédica que me permitían conectar esos principios ingenieriles con el campo de la biología y la medicina que siempre me fascinaron muchísimo. Así que ahora eso es lo que estoy haciendo desde acá en Indicasat IP. Rolando, ¿y cómo una persona que trabaja en estas áreas conecta sus estudios, sus habilidades, su talento con el estudio de una especie que usualmente vemos que trabajan los biólogos, como son las garrapatas? ¿Nos puedes contar sobre eso? Por supuesto. Mira, yo creo que al final es el futuro, honestamente, Natalia, el presente y el futuro, porque creo que todos los sistemas de ciencia a nivel mundial están empujando para que se den más y más este tipo de interacciones interdisciplinarias e inclusive transdisciplinarias, ¿verdad? Donde se incluye mucho el componente de ciencia ciudadana y se involucra a las comunidades y a los tomadores de decisiones. Pero desde el punto de vista científico, yo te diría que la clave es la colaboración. O sea, yo me defino como un ingeniero y mi pasión es resolver problemas. Y cuando llegué acá a Indicasat en el 2013, pues encontré a todos estos compañeros, estos colegas científicos que están haciendo investigaciones fascinantes de todo tipo de temas. Y en particular del estudio de los artrópodos, entre los que están las garrapatas y los mosquitos. Acá en Indicasat tenemos al doctor José Loaiza, que es un experto entomólogo en esos temas, y con él hemos podido trabajar distintos aspectos de su investigación, y mi aporte como bioingeniero es justamente ofrecerle estos componentes tecnológicos y estas nuevas herramientas que pueden ayudarle a él a hacer su trabajo de una manera un poquito más eficiente o de una manera más sencilla. Y justamente eso fue lo que logramos publicar recientemente con este estudio de las garrapatas, donde introducimos una nueva metodología para identificarlas de manera más rápida y conveniente. Rolando, cuando estaba preparando el programa y intercambiando contigo y toda la información que generas, leía un artículo que hablaba que hace más de 100 millones de años
las garrapatas chupaban la sangre a los dinosaurios con plumas y que posiblemente esta relación pudiera haber generado esa evolución hacia el linaje de las aves modernas. No sé por qué lo encajé en esta investigación que estás haciendo. ¿Nos podrías explicar un poco esta investigación y esta unión o esta simbiosis entre el ingeniero y un biólogo para desarrollar una nueva tecnología de identificación rápida de especies? ¿Va hacia eso? ¿Va apuntando a eso, hacia rastrear, como siempre lo mencionas, su huella digital en la biodiversidad panameña? ¿Cuál es la importancia en la aplicación y en la investigación relacionada con las garrapatas? Totalmente. Mira, yo siento que nosotros, bueno, tradicionalmente vemos a los insectos y a estos artrópodos de una manera negativa, ¿no? Porque claro, son insectos, son artrópodos que pueden transmitir enfermedades y pueden, pues, causar muchos estragos, pero la realidad es que estas garrapatas se alimentan prácticamente de todos los animales con sangre terrestres y como tú lo estás diciendo, lo han hecho por mucho tiempo, ¿no? Entonces, de verdad que hay muchísimas especies de garrapatas y honestamente me quito el sombrero por todos estos entomólogos y biólogos que realmente estudian estas diferencias entre las distintas especies al detalle, porque las principales herramientas que se tienen para poder identificar alguna de estas garrapatas son las técnicas morfológicas. O sea, literalmente tienes que hacer la colecta de estas garrapatas, que comenzando por ahí ya no es tan sencillo. Como tú muy bien lo estás diciendo, dependiendo al tipo de animal en el que te estés enfocando y con el que estés trabajando, pueden ser pájaros, pueden ser otros tipos de animales. Luego entonces llevarlo al microscopio y tratar de definir por características muy específicas cuál es la diferencia entre una y otra. Puede ser por los colores, la forma, el tamaño, y eso requiere mucha experiencia y esa es la realidad. Entonces nosotros lo que hemos hecho, bueno, ya hay algunas técnicas moleculares que se usan en el laboratorio en base al ácido deoxirribonucleico, el ADN, para tratar de identificar de una manera un poco más confiable y más rápida el tipo de especie al que pertenece cada garrapata, pero estas técnicas siguen siendo bastante costosas y siguen siendo técnicas que requieren mucho personal técnico altamente capacitado. Entonces lo que nosotros hemos venido haciendo es, con unas herramientas que tenemos acá en Indicasat AP que se conocen como espectrómetros de masa, que son equipos de análisis químico. Para ponértelo en términos sencillos, es como una balanza extremadamente sensible que puede pesar el peso de unos cuantos átomos. Y sí es costoso el equipo, pero por muestra termina resultando ser un análisis mucho más barato. Y lo más bonito es que nos permite a nosotros, sin necesidad de usar ningún tipo de marcador o de tener conocimiento previo de la muestra, poder ir generando grupos y clasificando las muestras que estamos analizando para hacer una identificación de especies en cuestión de minutos u horas. Entonces lo que entiendo que es más rápido y que pueden establecer un inventario. Pero me llama la atención que también has mencionado anteriormente que esto lo han utilizado también para la identificación rápida de mosquitos en transmisores de dengue, zika y malaria. Cuéntanos un poco, las enfermedades o las garrapatas, ¿todas cargan enfermedades? ¿Pueden transmitir? ¿Qué enfermedades pueden transmitir? Y si esto está también pensado para una aplicación en términos de salud, no solamente para conocer cuántas especies tenemos de garrapatas o cuáles son esas especies, sino si tiene una aplicación entonces en salud pública. Totalmente es un punto muy importante. No todos los insectos, no todos los artrópodos son transmisores de enfermedades. Lo mismo ocurre con las garrapatas, pero sí hay muchas especies que lo pueden hacer, que pueden transmitir enfermedades. Y en el caso de las garrapatas tenemos enfermedades y bacterias que pueden transmitir, como la rickettsia y algunos otros patógenos que son de importancia para la salud humana. Y lo que nosotros estamos haciendo justamente es iniciando por ese tipo de especies para poder determinar de manera rápida, porque ¿qué pasa? Muchas veces una persona sufre una de estas picaduras y en algunos casos no tiene la garrapata con él para mostrarla y que el médico o el personal de salud pueda hacer la identificación, o muchas veces tiene solamente una parte de este insecto.
o de este artrópodo. Entonces, en esos casos, tener técnicas de análisis químico muy sensibles que te permitan a ti poder hacer ese tipo de identificaciones son muy valiosas, y justamente por ahí es donde estamos comenzando. Y al final también uno de los objetivos de este proyecto, que ya llevamos realmente casi como 4 o 5 años trabajándolo, es también poder inclusive tratar de identificar los patógenos dentro de estos artrópodos que estamos evaluando. Porque si podemos también tratar de mapear el porcentaje de artrópodos infectados en un ecosistema, podemos tener una idea de qué tanto riesgo o no hay de que haya una transmisión de estas enfermedades. Que estos temas están tomando muchísima relevancia, sobre todo ahora con lo que hemos estado viviendo por este último año con la pandemia de COVID-19, que son todas enfermedades que tienen este potencial de zoonosis, ¿no? Son enfermedades que probablemente tienen reservorios en animales en los bosques, y que estas garrapatas, al igual que los mosquitos, cuando van chupando la sangre, entonces luego pican a un ser humano y pueden transmitir esa enfermedad a los seres humanos. Entonces hay enfermedades que todavía ni siquiera conocemos. Y sobre todo ahora que Panamá está creciendo tanto, se está expandiendo en sus distintas provincias, se están talando muchos bosques, nosotros estamos comenzando a acaparar terrenos que antes no tenían presencia humana y que ahora entonces son un riesgo para que surjan algunas de estas nuevas enfermedades, y es importantísimo que tengamos mecanismos de detección rápida de estas enfermedades. Escuchándote, Rolando, no puedo evitar recordar una anécdota. A mi hermana Jessica, que también conoces, una vez la picó una garrapata. Entonces contactó a Sergio Bermúdez, que es biólogo y conoces muy bien, que trabaja con garrapatas en el Instituto Gorgas, y Sergio fue a buscar la garrapata. O sea, en realidad me llama la atención porque sí, siempre están colectando y buscando garrapatas y todo, pero realmente sí se necesita unas formas más rápidas, y me gustaría también que nos dijeras qué otras cosas están haciendo asociadas a esta investigación para desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que realmente se necesitan para la identificación de especies de garrapatas. Y por cierto, no te pregunté, ¿cuántas especies de garrapatas, cuántos tipos de garrapatas tenemos en Panamá? Mira, nosotros por el momento en este estudio, voy a comenzar por tu última pregunta. Si te soy sincero, no te puedo decir cuánto es el número exacto de especies que tenemos en Panamá, pero te puedo decir que en este estudio que nosotros acabamos de publicar, describimos y ofrecimos la caracterización o los resultados de 18 especies de garrapatas del neotrópico de aquí, colectadas aquí en Panamá, y que muchas de estas nunca antes habían sido evaluadas anteriormente a este nivel. Entonces eso ya de por sí está aportando un valor importante a la comunidad científica y a la literatura científica para que se sepa y se conozcan estas características de las garrapatas específicamente que tenemos aquí en Panamá. Yo te diría que de los otros componentes que estamos tratando de evaluar con esta investigación, mira, esta herramienta que nosotros estamos utilizando, no somos los primeros en tratar de utilizar la técnica de espectrometría de masas para la identificación de especies de organismos, pero tradicionalmente se ha estado utilizando más que todo para identificación de microorganismos, que son, ¿verdad?, bacterias, hongos, organismos relativamente pequeños y hasta de cierta manera evolutiva menos complejos porque son más pequeños, crecen en colonias, y entonces en realidad cuando tú haces un aislamiento de una bacteria o un hongo, vamos a decir en un hospital, que es para lo que más se ha estado utilizando esto, ahí también tienen esos problemas, ¿no? De que no es tan fácil saber qué bacteria o qué hongo es el que está infectando a un paciente. Entonces, las técnicas tradicionales requieren que tú crezcas estas bacterias o estos hongos por días, estamos hablando de 3, 4, 5 días, y luego entonces hacer los análisis moleculares. Y ese tiempo es valiosísimo para un paciente que tiene una infección y que necesita saber qué tipo de antibiótico antifúngico utilizar. Entonces, estas técnicas están permitiendo que en cuestión de 24, 48 horas tú ya puedas tener. Y esas horas son para que crezca el organismo, pero la identificación ocurre en minutos, como te decía. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es adaptar estas técnicas, estas metodologías, para poder aplicárselas a organismos un poquito más complejos. En este caso, nosotros ya hemos publicado el uso de esta metodología para la identificación de mosquitos, como bien lo mencionaste, mosquitos que transmiten la malaria, que transmiten el dengue. Ahora, la más reciente, pues lo hemos hecho ahora con garrapatas, pero también hemos estado evaluando chitras, que también son un problema de salud pública importante,
Y también queremos llevarlo a organismos inclusive más complejos, como por ejemplo peces y aves, para tratar de poder usar, sin tener que atrapar un animal o un pez, sino que simplemente con una escama o algún pedazo pequeño de su piel, poder entonces hacer este tipo de identificaciones y poder hacer, al final lo que queremos es tener herramientas que nos permitan a nosotros, lo que tú dijiste, monitorear y mapear esa biodiversidad y poder lograr identificar claves, especies que sean claves o importantes para estos ecosistemas, para que podamos también saber si un ecosistema está saludable o si está pasando por alguna transición que sea importante reconocer. No, súper interesante el tema, Rolando, y cómo la tecnología está al servicio de la ciencia, pero sobre todo de la propia sociedad, ¿no? Tú eres una persona que ha estado muy vinculada a temas de vocería científica, de divulgación científica, de comunicación a través del movimiento Ciencia en Panamá, pero desde toda tu perspectiva de trabajo. Puedes hablar muy bien sobre algo tan complejo y hacerlo sencillo. Cuéntanos un poco la importancia de la divulgación científica y de mantener espacios como el que ha creado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conjunto con otros aliados, para seguir impulsando y darle visibilidad a estos temas que son tan importantes y que requieren infraestructura y financiamiento, incluso de fondos públicos. Muchas gracias por mencionar ese tema. Y bueno, ahí te digo, tratando de aportar un granito de arena, pero realmente más y más se van sumando colegas científicas y científicos que están haciendo trabajos espectaculares y que básicamente reconocemos la importancia de poder llevar esta información al público general, porque al final hay que entender que, sobre todo en Panamá, pero a nivel mundial, la mayoría de la investigación científica básica, ¿no? que está realmente empujada por la curiosidad de descubrir y generar nuevo conocimiento, es financiada con fondos públicos, porque se entiende que el conocimiento es un bien común. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos como científicos es justamente como darle esa rendición de cuentas al público en general de qué es lo que se está haciendo con esos fondos y justamente compartir ese conocimiento con la población en general para que conozcamos mejor lo que nos rodea. Justamente ayer, bueno, no, el domingo, tuvimos la celebración virtual de la quinta marcha por la ciencia, que es liderada por el Movimiento Ciencia en Panamá y por muchas otras instituciones aliadas. Y realmente uno de los principales objetivos es justamente ese, el de divulgar, que es increíble que al día de hoy, todavía en Panamá, yo creo que hay mucho desconocimiento de que existe una comunidad científica bastante productiva, a pesar de que tenemos escasos y muy limitados recursos y que tenemos muy limitada infraestructura. Pero a pesar de eso, se está generando ciencia de muy buen nivel en el país. Y eventos como este, como el de la Marcha por la Ciencia, espacios como este que ustedes están creando aquí, el apoyo que se recibe del PNUD y de otras instituciones que están apoyando la ciencia, nos permiten a nosotros conectar con el público en general, porque al final es la presión pública, de la opinión pública en los tomadores de decisiones, que va a permitir que nosotros realmente podamos darle los presupuestos que se requieren a las instituciones que están haciendo ciencia en el país, comenzando por la CENACIT, que es la que vela por todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero de ahí, o sea, me podría quedar 5 minutos diciéndote las distintas instituciones e iniciativas científicas que están ocurriendo en el país, que son sumamente valiosas, desde temas, o sea, organizaciones como CIEDU, que se están enfocando en investigación de la educación. O sea, nada más para partir por ahí, ¿no? Necesitamos, y gracias a Dios tenemos, no mucho, pero tenemos investigadores e investigadoras enfocadas en el tema de educación, y de ahí, pues, todo lo que tenga que ver con ecología, ¿verdad? Todo el tema de biología, todo el tema de tecnología y soluciones que podamos ofrecer al país desde la comunidad científica. Rolando, realmente te felicito y te animo a que pues sigas con el trabajo que estás haciendo. Ahí estaba viendo la parte de atrás de tu oficina, que la verdad es que ya quisieran muchos tener todos esos galardones que están ahí, pero bueno, eso es la recompensa al trabajo y un compromiso que tenemos aquí en Radio Ancon y en Semana Ecológica con Natalia Young es darle visibilidad al trabajo que ustedes tienen, porque hay mucha gente que sí tiene visibilidad, bueno, no mucha, poca gente, pero lamentablemente lo aprovechan para desinformar, para tergiversar la verdad o para beneficio propio, y ustedes están haciendo un trabajo, como tú dices, en beneficio público, y no hay muchos que lo están
voceando y nosotros vamos a hacer ese trabajo aquí en este medio que llega a todo el país. Así que cuenten siempre con nosotros para que esa divulgación científica que tanto requiere este país, que lo tiene, llegue a todo el mundo. Así mismo. No, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Y yo les digo que un problema que tenemos los científicos a veces es que no nos consideramos idóneos para hablar de un tema específico, pero a veces lo que tenemos que entender es que todavía somos tan pocos que tenemos que aprovechar cualquiera de estos espacios que se ofrezcan para hablar de los temas, dejándolo claro, ¿no? Quizás no somos expertos en el tema, quizás no hemos hecho una publicación en ese tema específico, pero podemos igual tratar de simplificar un poco los temas, compartirlos con la comunidad. Mira lo que ha pasado con la pandemia. Yo creo que mucha de la desinformación es porque la gente ha tenido que vivir el método científico en vivo y en directo. Y el método científico es ensayo y error. Cosas que pensamos que están bien hoy, mañana nos damos cuenta que están mal. Así que gracias nuevamente por la oportunidad y por estar acá con su audiencia. Muchísimas gracias, Rolando. La verdad es que es un honor haberlos tenido a ustedes el día de hoy. Hemos conversado pues muy amablemente con Rolando Guitex. Él es bioingeniero e ingeniero investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, mejor conocido como INDICASAT, ya grandes amigos de la casa. Y también más temprano conversamos con el doctor Evidelio Adames, el profesor Evidelio Adames Arjona, zoólogo y docente e investigador del Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá en Veraguas. Muchísimas gracias, Rolando, hasta luego. Y nada, seguro volvemos a hablar aquí en Semana Ecológica. Natalia Ayllón, te luciste, te pasaste hoy. Bueno, yo no, ellos, la verdad que fue, y un abrazo, Rolando, y gracias por todo el espacio y la información. Y nuevamente tengo que resaltar, Guillermo, porque no me canso de decirlo, que en Panamá tenemos talento científico y tenemos que darlo a conocer y aprovechar toda esa información que están generando en beneficio de todos, en temas de salud, en temas ambientales, en temas de sector agropecuario, como lo pudimos observar con el profesor Evidelio. Tenemos grandes talentos y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Así que me encanta el espacio y el próximo martes vamos a tener otro tema súper interesante. Seguro que así va a ser. Muchas gracias, Natalia Ayllón. Muchísimas gracias, Camilo Coronado. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien. Radio